7:01 de la mañana, a las 6:01 en las Islas Canarias. En un instante estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo está el tiempo, cómo se presenta el día, y la verdad es que entre tanto calor de repente llega una ola de frío a la península, un frente frío que hace que bajen las temperaturas. De hecho ya han bajado y de forma espectacular. Además no vienen solo a esta bajada de temperaturas, también con fuertes precipitaciones que serán además persistentes. Atención, tomen nota, en Galicia, en el Cantábrico y en casi toda Castilla y León. Para que ustedes se hagan una idea, estamos hablándoles de una bajada de temperaturas de una media de unos 10 grados. Así que si ahora mismo van a salir de sus casas, os están preparando para ello, no se olviden de la chaqueta porque desde luego les va a hacer falta. En Madrid, por ejemplo, estamos a 17 grados, pero hoy la máxima será de 23, cuando estos días de atrás hemos alcanzado máximas en el centro peninsular de hasta 35 grados. Así que dense cuenta de esa bajada de las temperaturas, cómo se nota, y seguro que esta noche también han podido dormir mucho mejor porque se ha notado y de lo lindo. La máxima hoy, eso sí, se va a localizar en Murcia. Allí no bajan los grados, pero nada más y nada menos que 36 grados, así que una jornada de nuevo de playa para todos los que nos escuchan desde Murcia. La mínima la localizaremos hoy, la encontramos hoy en León. Como les digo, nuboso en la mayor parte de la península, solo habrá cielos despejados en estas comunidades, en Murcia y en las provincias de Almería y de Málaga. Es la mañana, es radio. ¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería? ¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones! ¿Pero ahora? No, hombre, dentro de 2 mesecitos. Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. ¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISDE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Referenciado en el ranking de Financial Times, los alumnos de ISDE tendrán prácticas en los mejores despachos y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge. Solicite información en el 91 126 51 80 o en admisiones@isdegrado.com. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado. El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902 026 024 y reserva visita. GAES. Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un terceros tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902 123 536. 902 123 536. Línea Directa, una compañía Bankinter. ¿Por qué Gumiline es tan eficaz ayudándonos a reducir nuestro peso? Porque Gumiline contiene un activo natural, el Konjac, avalado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que actúa en varios frentes. Nos aporta una agradable sensación de saciedad, reduce la absorción de grasas y, al ser en forma de guminola, nos ayuda a luchar contra la ansiedad asociada a las dietas al no poder comer alimentos dulces. ¿Cómo tenemos que tomar Gumiline si queremos adelgazar? Para conseguir nuestro objetivo, solo tenemos que tomar 2 guminolas media hora antes de las principales comidas. Además, hay sabores para todos los gustos: piña, manzana, naranja y fresa. Ya lo saben. Esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las gominolas adelgazantes de Laboratorios Acta Pharma. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, vamos ya a entrar en materia y hoy es un día importante no solo para mí, para esta casa, sino para la justicia española, que ayer fue abochornada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ayer España fue condenada por el infame tratamiento, lo de infame lo digo yo, pero la sentencia dice muchas cosas muchísimo peores,
del comportamiento de la justicia española, en lo que no fue más que el escarmiento a la clase periodística española para que no se atreviera a investigar o a disentir de la línea oficial del 11. Lo que hizo Gallardón conmigo, aparte de hacer méritos para hacerse con el Partido Popular, no le salió, porque al final no le sale nunca nada, todo lo hace mal, fue un intento muy conseguido de amedrentamiento de los pocos medios, de los pocos periodistas que dijimos la verdad. La verdad. Y la verdad es que en el 11M no se ha investigado ni quién lo hizo, ni quién lo mandó a hacer, ni quién lo perpetró, ni quién se benefició directa o indirectamente, no digo en el gobierno, que todo el mundo sabe que cambió el gobierno. Eso, 12 años después, es lo de menos. Sino cómo en las cloacas del Estado se puso en marcha una maquinaria para cambiar, y eso lo he demostrado en un libro reciente, el de Los años perdidos de Rajoy, para cambiar la escena del crimen, para juzgar la escena de un crimen que no se había cometido y para ocultar a la acción de la justicia la masacre del 11M. Se inventaron pruebas falsas y sobre todo se puso en marcha una máquina de picar carne, de asesinar civilmente a los poquísimos periodistas que dijimos, eso es mentira. Eso que dice la fiscal, la prima de Gallardón, Olga Sánchez, conocida como Valellá, en los trenes estalló goma de seco y Valellá, es mentira. Porque cuando se hizo la única pericia científica que se ha hecho, se demostró que era titadín, tal vez con algún explosivo más. Luego no era goma de seco y Valellá. Eso era mentira. Y mintió la fiscal. Y mintió el juez de instrucción, que admitió incluso como prueba una supuesta mochila, una bolchila, que se inventó un policía y que había tenido 2 años en su casa, modelo de custodia de pruebas. Todo lo del caso del 11M es la página más negra de la historia de la justicia española. Ya el juicio fue la apoteosis. Llegó un juez Gómez Bermúdez, alias Pelo Roto, diciendo que iba a hacer justicia, que se iba a hacer justicia y que los policías que habían sembrado de pruebas falsas, que habían cambiado la escena del crimen, que habían destruido los vagones, que habían destruido todos los efectos personales de las 200 víctimas mortales, que lo destruyeron todo inmediatamente y además habían creado pruebas falsas para juzgar un crimen con un explosivo, con un arma del crimen que no era la que había matado a la gente, que iban a irse caminito de Jerez, es decir, a la cárcel, al penal del puerto de Santa María, que es lo que está caminito de Jerez. Eso me lo dijo a mí y delante de testigos el propio juez Gómez Bermúdez. Pero lo fundamental para que esa mentira triunfara, que convenía al Partido Socialista, que había llegado al poder con la mancha de ilegitimidad de haber rodeado las sedes del PP, de haber montado una campaña culpando al gobierno de una masacre que no se sabía quién había sido, pero que todos los indicios apuntaban a la ETA, porque la ETA lo había intentado 2 veces unos meses antes, en Navidad en Chamartín y poco antes con una furgoneta de explosivos en Torre Picasso. O sea, había precedentes claros y se sabía quién se había beneficiado. Y sobre todo, la SER y el PSOE y la SER, con Ferreras a la cabeza, se inventaron terroristas suicidas islámicos, que eran mentira, y pusieron todas las pruebas falsas, las 3 en que se basa el juicio, que son 3 estafas. La mochila de Vallecas con tornillería, cuando las explosiones en los trenes no tenían metralla. Ninguno de los 192 muertos a los que se hizo la autopsia, lo hizo la doctora Veladíez. Estuvo 2 días sin dormir, pero todos, antes de las elecciones, tenían hecha la autopsia. No había metralla, como habían puesto los que inventaron la mochila, que además no podía estallar. Bueno, una infecta chapuza propia de las cloacas del Estado. Pero es que además la Renault Kangoo, que era otra de las pruebas, donde encontraron unas cintas coránicas y una cosa de la orquesta Mondragón y el explosivo que se inventaron, el goma de seco y Valellá, es que es mentira. Es mentira porque esa furgoneta estaba vacía cuando la inspecciona la policía con un perro especialista en explosivos, y por supuesto no huele ningún explosivo porque no había ningún explosivo. Los ponen todos en canillas la policía.
¿Qué policía? La de Rubalcaba, naturalmente. ¿Estaba el gobierno del PP en funciones? Naturalmente. Por eso el responsable del crimen será el que haya sido. Pero culpables de taparlo, en primer lugar el Partido Popular, que estaba en el gobierno, que estaba en funciones, que no es que se dejara engañar, es que tapó el engaño. Pero es que además, ya para colmo, el CNI, para arreglar la cosa, porque había que buscar unos moritos expiatorios, pues el moro expiatorio fue unos islamistas que volaron en Leganés. La primera vez que se inmolan sin matar a nadie. Esto es una cosa sorprendente, nunca ha habido. O sea, pero bueno, los yihadistas lo que hacen es ponerse bombas y matar a la gente mientras mueren. Estos no, estos se murieron ellos solos. Uno con los pantalones del revés, que debe ser un nuevo signo coránico, como lo de las 3 capas de calzoncillos que se inventó García Ferreras. Todas estas trolas evidentes, cuando llegan al juez, con el ADN de los muertos de Leganés, chapuza infecta del CNI, el juez considera que la prueba es falsa y no la admite, pero se niega a investigar quién ha puesto una prueba falsa y quién tiene ADN de los moritos expiatorios. Nadie quiso investigarlo, pero eso solo hubiera funcionado, y solo funcionó, mediante una táctica de auténtico terror judicial contra los pocos medios de comunicación, que fuimos 3, que nos negamos a aceptar las mentiras del 11M. Yo no sé, aunque tengo mi hipótesis, pero yo no sé quién hizo el 11M. Lo que sí sé es que ni pasó lo que nos dijeron, nos mintieron siempre, nos amedrentaron, nos multaron, trataron de encarcelarnos. Aquí está en este libro de 800 páginas el proceso de trituración, de terror a los medios de comunicación, que tuvo mucho éxito. Tanto éxito tuvo que solo hubo 3 medios que nos negamos a aceptar las mentiras de la versión oficial del 11M. El Mundo, cuando estaba Pedro J, la COPE, cuando estaba yo, y luego Es Radio y Libertad Digital. Punto. Ni uno más, pero ni uno menos. ¿Qué dice la sentencia? Primero, que no tenía ninguna razón para condenarme a mí por supuestos insultos a Gallardón. ¿Pero qué insultos a Gallardón? ¿Pero qué insultos a Gallardón? Que yo le dije que a él importaba más el poder siendo alcalde de Madrid que los muertos del 11M. Por esas cosas de la historia, aparte de lo que dice la sentencia, que repito, deja a la justicia española como un albañal, como se portó en eso, como se portaron la jueza que me condenó, la jueza que me recondenó por otra cosa que no me habían juzgado, y lo dice el 11M. Pero no eran ni ataques a Gallardón. No. Es el juicio del 11M. Y luego el Tribunal Constitucional, que se inhibió, se negó a defenderme. Y luego les llaman prostitucional y se enfadan. Pues si es que no sois otra cosa. Pero ¿cómo se puede inhibir el Tribunal Constitucional de defender derechos básicos y que un ciudadano español tenga que ir a Estrasburgo a que lo defiendan? 10 años después. Bueno, pues aquello se ha zanjado con una inmensa mentira y sobre todo con la persecución de todos los pocos. Algunos han muerto, Fernando Mújica, que es el que más trabajó, el que descubrió los agujeros negros, lo decía poco antes de morir: a mí me ha matado el 11M, a mí no me mató de milagro. Porque lo que pasamos entonces no lo pagarán ni Gallardón, ni los jueces, ni Cebrián, ni Zarzalejos, ni Rubalcaba, ni el cobarde que al frente del Partido Popular cambió de línea sobre el 11M, que se llama Mariano Rajoy Brey. Por supuesto no lo pagará Gallardón en 100 vidas y 100 millones de euros que tuviera. Pero ese efecto de aterrorizar a los medios funcionó. Funcionó. Por supuesto fuimos insultados, vilipendiados. Ayer me contaba a mi hijo, que no me lo había contado hasta ayer, hasta la sentencia, tenía 17 años, cómo vio un telediario entero y un programa entero de Eva H., esta que ahora ha contratado Movistar, supongo que para alimentar la modernidad, dedicados a insultarme desde el primer minuto hasta el último. O sea, a mí sí se me podía insultar. Yo no podía decir la verdad. Y para colmo, es que encima descubrimos un vagón de los que decían que habían sido destruidos. Y siendo además ministro de Justicia Gallardón. Y lo hizo Libertad Digital.
Y se lo entregamos a la justicia. ¿Y qué hizo la justicia? Lo hizo desaparecer. Yo ahora no voy a ponerme a querellarme, aunque podría hacerlo, por prevaricación con los jueces y sobre todo contra Gallardón, contra todos los que participaron en eso. Porque esto pasó y ha pasado. Yo hice lo que tenía que hacer en su momento y hecho está. Lo único, este domingo publicaré los datos de lo que pasó, porque yo espero que la gente joven, menos machacada que nosotros, alguna vez estudie en serio el proceso de auténtico terrorismo informativo perpetrado desde las instancias del poder y compartido como en un linchamiento, que es lo que fue, del Ku Klux Klan, pero un linchamiento de los pocos que quisimos decir la verdad. Decíamos la verdad, pero es que además queríamos decirlo, porque si no la decías no pasaba nada. Aceptar la mentira del 11M se convirtió en el salvoconducto para ser periodista en España. Y si no, eras un marginado, eres un maldito, eras un loco, eras un paranoico, había que encerrarte en un psiquiátrico, había que meterte en la cárcel. Esto todos los días, durante una década. Y ayer llega la sentencia. Si tuvieran vergüenza, tuvieran decoro, que no pedirían disculpas y luego dejarían sus cargos. Pero a mí eso me da igual. Allá ellos, que si tienen conciencia, y supongo que la tienen, arrastrarán el remordimiento hasta el fin de sus días. Porque lo que hicieron fue criminal. Fue continuar la masacre del 11M impidiendo que se investigara. Y hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel. Y ese tío es inocente. Y lo saben los jueces, lo saben los fiscales, lo saben los periodistas, lo saben los políticos. Ese moro está ahí porque tenía que haber un moro condenado. Y esa es la justicia en España. Una porquería. Yo sé que hay muchos jueces decentes, los he conocido, y muchos fiscales decentes, me han apoyado en los peores momentos, en contra del Ministerio de Justicia, del político de turno, porque sabían que era una injusticia. Pero la administración de justicia politizada, como denunció Rivera en el debate con Rajoy, es una porquería, es un albañal, es una pocilga. Y hay que limpiarla. Los jueces los tienen que elegir los jueces, no los políticos. Si no pasa lo que pasó con la sentencia, que es que ha puesto a la justicia española no de chupa de Dómine, sino a la altura muy por debajo de Namibia. Y además con razón. Les damos los detalles, sí, simplemente los detalles de lo que dice la sentencia. Yo no tengo ningún afán ni de venganza ni tal, pero sí sé que alguien como Fernando Múgica ha muerto, sí sé que muchos han perdido su carrera profesional, que han dedicado su vida en estas décadas, son 12 años ya del 11M por averiguar la verdad, y que lo han querido liquidarnos, han querido asesinarnos civilmente. No han podido, no con todos, con Fernando sí. Conmigo no, por poco. Pero conste que eso queda ahí. Y es obligación, además, de la gente joven, de los periodistas jóvenes, de los políticos jóvenes, hacer justicia sobre el 11M. Y desde luego sacar a ese tío que está en la cárcel condenado a 40.000 años de prisión, lleva 12 años casi, en una celda de aislamiento que no ha hecho nada. Excepto ser el moro expiatorio para que España pudiera seguir diciendo otra de gambas. Adiós el 11M, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123. 10 años después de la querella interpuesta por Alberto Ruiz Gallardón contra Federico Jiménez Los Santos por vulneración del derecho al honor, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo falla a favor del presentador de este programa al considerar que la multa no es compatible con la libertad de expresión garantizada en el artículo 10 de la Convención. La condena a España la han votado todos los países salvo el nuestro, representado por la juez española Blanca Lozano Cutanda, nombrada en 2013 por el propio Ruiz Gallardón. La sentencia, que pueden leer en Libertad Digital, dice que las críticas de Jiménez Los Santos a Gallardón en relación
relación a los atentados del 11M se produjeron en el contexto de debate social sobre una cuestión de interés público. Una sanción, añade, produce por fuerza un efecto disuasivo. La sentencia emitida en 2008 fijó una multa de 36.000 euros. La juez española discrepante considera que las críticas de Jiménez Los Santos partían de unas declaraciones de Gallardón que nunca se produjeron. Bien, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Y la hemeroteca lo demuestra. Y este libro lo demuestra. Las declaraciones de Gallardón se produjeron continuamente durante 2 años, entre 2006 y 2008. Fue para cambiar la línea de su partido que al final el cobarde Rajoy lo hizo en 2008 tras perder las elecciones. Se produjeron, las hizo en ABC. El titular de portada de ABC es "Hay que obviar el 11M". Y durante 2 años tan las hizo y tan las respaldó que no fue para mandar una carta. Es más, desde el día siguiente, durante 2 años, pese a lo que dice esta presunta juez o amiga de Gallardón, esta chica la que puso Gallardón allí para dejar España todavía más en ridículo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Alcaraz puso verde a Gallardón, estuvo a punto de llevarlo a los tribunales, lo calificó de ofensor de las víctimas, dijo que si creía que había que obviar el 11M, que se lo dijera a ellas. Tan cierto era que durante 2 años Gallardón siguió diciendo lo mismo, y dicen que no lo dijo. Encima, pues claro que lo dijo. Tan cobarde que lo dijo, y luego dijo que no lo había dicho, y hubo jueces para sostener esa mentira. Y todavía hay esta señora que encima se llama Cutanda, que es un pueblo de Teruel. No podrá ir de vacaciones a ese pueblo, claro, tendrá problemas. Ah, pero usted es de los que lincharon a Jiménez Los Santos. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Y de Cutanda, además. ¡Qué vergüenza!, ¿no? No debe ser del pueblo, porque es para lo único que sirven los pueblos, para decir, al de aquí no los toques, o sea... Es una vergüenza, hasta el final, no tiene el decoro de abstenerse. Te ha nombrado Gallardón, te ha puesto Gallardón. Hombre, abstente, por decoro. Han estado meses tratando de impedir esta sentencia. Yo lo sabía, porque me lo han dicho. Escandalizados. Pero gente del PSOE, es una vergüenza lo que está intentando Rajoy. Salvar a Gallardón para compensar que lo echó. Pero no digan que no dijo lo que dijo, porque lo dijo, y además lo hizo. Y cuando fue ministro de Justicia lo demostró. Obviar el 11M no, enterrarlo bajo 7 capas de sal y de cal viva, que es lo que hicieron. Hasta el vagón que lo encontramos, se lo dimos. ¿Ustedes lo han visto? Pues yo tampoco. En fin, línea directa a coches, por si algún juez quiere tomar este fin de semana fresquito de vacaciones. Bueno, pues en línea directa le van a dar lo último de lo último, que es un seguro con todo, con el 100% de los recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, en fin, con todo. Recuerde, llame ya al 902-123-536, 902-123-536. Bueno, vamos al tráfico decente, no el de jueces, el de instancias y tal, sino al tráfico rodado, que es el más noble que nos queda. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en la M30 desde Príncipe Pío, un carril cerrado en el Paseo del Rey, algunos tramos de Gran Vía, Paseo de Santa María de la Cabeza, Paseo de Delicias, Avenida de la Paz, Paseo de Francisco de Sales y ahora vamos a ver cómo se circula por el resto del país. De Alicia Gutiérrez, buenos días. Bien, además de esta historia, que no es una historia personal ni profesional, sino que es la historia de la injusticia en España, es la historia del encubrimiento de la mayor masacre de la historia de España, es la historia de la corrupción de la justicia española, que con tanta razón le reprochó Rivera a Rajoy, y decía a Rajoy, ¿duda usted de la independencia? Es que va a dudar de la independencia de los jueces. Y decía, pues claro, porque los nombra usted. ¿Cómo no voy a dudar? Bueno, he aquí la prueba. Una disque jueza nombrada por Gallardón que no es capaz ni siquiera de abstenerse en una causa en la que condena no a Gallardón, a España, a la Administración de Justicia española, por su infame comportamiento conmigo, que no es conmigo era el escarmiento para todos los periodistas. Entonces se estudiará, si hay justicia en España, en las facultades de Derecho. Y si queda periodismo, en las de periodismo. Pero en fin, volvamos con lo que al final le interesa todo y por lo que se hace casi todo, que es el poder.
Vamos a la campaña electoral. A la espera de las encuestas del fin de semana que contabilizarán el efecto del debate A4 en la intención de voto, hoy algunos diarios ya publican sondeos sobre el ganador del mismo. Para Demoscopia, en El País, lo ganó Pablo Iglesias y según NF Report, en el diario La Razón, el vencedor fue Mariano Rajoy. Según les cuenta Libertad Digital, en el Partido Popular sueñan con la caída de Pedro Sánchez tras el 26J para forzar un pacto entre populares y socialistas al que finalmente también se sume Ciudadanos. Pablo Iglesias, por su parte, reitera sus ofrecimientos a Sánchez, que improvisa actos de campaña. Escuchamos por este orden a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Aquí, la frivolidad, las cosas que estamos oyendo a lo largo de estos días, los inventos de última hora y las palabras que suenan bien pero no significan nada, no son útiles para atender las necesidades de los ciudadanos. Aquellos que el pasado 20 de diciembre votaron a Podemos y al señor Iglesias, que le digáis que no tropiecen dos veces en la misma piedra, que no confíen en aquel que pide el voto para el cambio y luego bloquea el cambio. Yo creo que esas presiones siguen ahí, pero creo que la mayor parte de los ciudadanos que van a votar al Partido Socialista prefieren que se pongan de acuerdo con nosotros antes que permitan que siga gobernando Rajoy. Ojalá Pedro Sánchez lo tenga claro pronto y anuncie claramente que prefiere un acuerdo con nosotros antes que un acuerdo con el PP. Parece que había un pacto no escrito para no criticarse, no hablar mucho el uno del otro. Y yo desde luego no estaba dispuesto a que el debate de ayer fuera un pacto entre populismo o conformismo. Bien, en las encuestas, bueno, tengan en cuenta que El País es el diario de Soraya. Soraya confía en Podemos para que en la noche del 26J se vaya Mariano y quede ella, porque como no herede esa noche, como Mariano tenga un rasgo de dignidad y convoque un congreso en el partido, pues adiós Soraya, porque nadie en el PP quiere a Soraya, que representa a Mariano y lo peor, o sea, la corrupción, las televisiones de Soraya al servicio de Podemos para ver si así nos da miedo. Pero una de las cosas importantes que tiene la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es, ya digo, aparte de mi persona, lo comentaría mejor si no me afectara, es que para los años que vienen, que pueden ser de dictadura podemita, es fundamental tener el apoyo de la jurisprudencia de Bruselas en defensa de la libertad de expresión. Es fundamental. Imagínense si Gallardón ha tenido el comportamiento por el que todos ahora lo conocen y después de esta sentencia lo conocen en todo el mundo y a sus empleadas. Imagínense Errejón, Monedero o Iglesias con Gallardón, con los medios de comunicación y con las teles de Soraya, que son podemitas todas. Porque Soraya solo confía en el terror. El terror para ver si así votan al PP. Por supuesto poco, que lo van a votar poco, a ver si así Mariano muere la noche esa y esa misma noche hereda, porque como le consulten al partido, pues el partido elegirá a Pablo Casado, a Cristina Cifuentes o algún otro del Partido Popular. O sea, no a una señora, la bruja Avería, que está jugando aprendiz de brujo y que se ha inventado a Podemos, a ver si así votaban un poco a Mariano y sobre todo se cargaban al PSOE. La verdad es que el Partido Socialista no necesita a nadie que se lo cargue. Porque entre él mismo, el propio Sánchez, y luego la degradación absoluta de las televisiones de Soraya, pero de degradación total. A3 Media, La Sexta, es la televisión directa, que controla directamente María Pico, la mano derecha de Soraya, directamente. A través de Bardají, o sea, directamente, pero directamente es cada hora. Ya, no puede ser, ¿cómo que no puede ser? Es. Y antes era solo La Sexta, porque Ferreras, en su estilo, bolchevique, pues lo hace muy bien. Técnicamente es muy bueno. Menuda diferencia con la realización costrosa del debate cascajoso que nos ofreció la Academia de Atapuerca o de la Sima de los Huesos catódicos. O sea, bueno, de vergüenza. Pero es que encima ayer, como prueba de lo que es la televisión del PP, un candidato a la presidencia del gobierno, del Partido Socialista, que ha estado más años en el gobierno que nadie, en la hora de máxima audiencia. Esto es lo que la reina de las mañanas de la televisión de Soraya, la de Planeta, le dice al candidato del PSOE, de cuya supervivencia depende nada menos que la supervivencia del régimen constitucional. Este es el momento íntimo.
Oye, dicen que nadie lleva mejor los vaqueros que Pedro. Estamos de acuerdo, ¿no? Tiene un culito que quitó el nombre de Eduardo Noriega, ¿eh? Que no era el suyo, que era un doble. Había un anuncio en la Transición, que hoy no se podía publicar, que era de una leche corporal, un anuncio francés. Y aparecía una rubia esplendorosa y ponía: toda tú eres un culito. Para estas señoras, señores, pero lo que sean, multimillonarios, todos manipulando la realidad de España, para las teles de Soraya, nosotros somos eso. Y ellos son lo otro. En fin, mientras tanto, la economía, que decía Mariano que lo ha arreglado, ¿qué va a arreglar? ¿Qué va a arreglar? Hombre, la ha arreglado con respecto a Zapatero, y es injusto negarlo. Ahora bien, está tan mal arreglada que se nos puede venir abajo en 6 meses. Y la prueba, lo primero, lo que tiene una pinta horrorosa, es el Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ya del todo, porque está a medias, dentro, a medias fuera, muy inglés. No, ya irse del todo, el efecto letal. El temor al Brexit provoca otra jornada de caídas en las bolsas europeas que han perdido más de un 2%. El IBEX 35 ha caído un 2,13% hasta los 8.126 puntos, el nivel más bajo desde el mes de febrero. Las últimas encuestas de cara al referéndum dan una ventaja de 7 puntos a la salida de Europa. El diario The Sun se ha pronunciado a favor del Brexit, llevando la portada a un editorial en el que alega que la Unión Europea ha sido codiciosa, derrochadora e intimidatoria. Bueno, el Sun tiene 5 millones de tirada. En el artículo de David Jiménez Torres en Libertad Digital habla de que hay cosas, cuando se apela a los sentimientos, a lo irracional, naturalmente lo que sale no es lo más inteligente ni lo mejor, sale lo irracional. Y lo irracional es pensar que alguien de fuera es culpable de lo que hacemos mal. ¿Qué culpa tienen los europeos de que la libra tenga más inflación que el euro? Ninguna. Los políticos gastan más y le dan más a la máquina de hacer billetes. Pero ¿qué culpa tienen de la inmigración de Alemania? Que es culpable Alemania de lo que ha organizado con Turquía. ¿Qué culpa tiene Alemania? ¿Qué culpa tiene Italia? ¿Qué culpa tiene España? ¿Qué culpa tiene Croacia de que haya 5,5 millones de musulmanes en Gran Bretaña que de segunda generación odian a Gran Bretaña y llaman putas, porque es como las llaman, a las jóvenes inglesas? ¿Qué culpa tiene Europa? Pero si echarle la culpa a alguien es lo más cómodo del mundo. Bueno, hoy vamos a hablar, porque la economía va a ser uno de los asuntos fundamentales. El fundamental es la unidad nacional, que está absolutamente asediada, quebrada por todas partes, por culpa de Podemos, de la ETA y de los separatistas catalanes y del zangolotino este del culito, que naturalmente no ha hecho nada más que acabar de meter la pata en vez de defender lo que tenía que defender. Pero la economía es una cosa que hay que tratarla en serio. Bueno, pues hoy vamos a tener a partir de las 9:15 al portavoz de Ciudadanos, a Luis Garicano, en una tertulia especial. No vamos a hablar de culitos, ya lo advierto, o sea, los que esperen que le preguntemos a Garicano cómo lo hace y tal, no. O sea, vamos a tener a Domingo Soriano, a Manuel Llamas y a Jesús Cacho para hablar de la economía y para hablar del programa de Ciudadanos. Punto. Nada más. Nada menos. Esto es lo que se debería hacer. Para eso tiene 8 canales de televisión, Soraya. 8. Los de Mediaset, 8. Y los 8 de A3 Media, La Sexta. Es que se dice pronto, 16 canales. ¿Y de qué les sirve? Para hablar de culitos. Y para salir niños diciendo: tú eres muy guapo, ¿verdad? Bueno, pues no. Biosil. Vamos a hacer que nuestro cuerpo... Yo creo que si se va a dedicar a esto, yo creo que Susana Griso va a necesitar pronto Biosil. Colágeno, que porque es un desgaste brutal. O sea, decirle al candidato a la presidencia del gobierno que como tiene el culito, pues chico, no sé. Yo creo que es un problema serio, va a ser un problema de desgaste de colágeno. ¿Serio? Vamos. Pues que tome nota, que se tome una cápsula al día de Biosil, que va a hacer que su cuerpo vuelva a generar colágeno, y eso se va a reflejar pues en la piel, en las uñas, en el pelo, absolutamente en todo. En Estados Unidos, 7 años elegido mejor producto de su categoría, y allí de esto saben bastante. Para comprarlo, que en cualquier farmacia o para farmacia. En cualquier farmacia o para farmacia. Si falta dinero en A3 Media, La Sexta, que solo ha ganado decenas de millones de euros netos,
nosotros se lo regalaremos. Pobre Susanita y su ratón. Bien, vamos ahora con la prensa económica y con la Caixa. Es La Mañana de Federico. Es radio. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, en primer lugar, en Libre Mercado, repaso a lo que se dijo de economía en el debate famoso. Sí, bueno, durante la retransmisión que hacíais en directo del debate ya adelantabais en directo en aquel momento algunas de esas mentiras. Por ejemplo, esas alusiones a la pobreza que una vez tras otra estuvo haciendo Pablo Iglesias. ¿Te acuerdas de los 25.000 niños madrileños que morían de hambre? Sí. No sé si al día, al mes o al año. Y luego resulta que eran 15 y eran los que les llevaba la comida a casa a una botella. Sí. Pues los 25.000 niños hambrientos han desaparecido, pero ahora se inventan millones de pobres. Sí, sí. No serán ellos, claro. No, una de esas precisamente la señala Ángel Martínez en este informe de las grandes mentiras y gordas económicas del debate A4. Esa cifra que dio Pablo Iglesias de que hay un 7% de españoles que dijo tienen dificultades para comer pollo o pescado. Sí. Se refiere a un índice en el que una de las variables para medir el riesgo de entrar en pobreza... El riesgo de poder llegar algún día a ser pobres, nada de serlo. Y además que es un índice que contempla muchas variables, como no poder irte 2 veces de vacaciones al año, no tener más de 2 televisiones o no poder comer carne o pescado al menos 2 veces en semana. Bueno, yo recuerdo cuando España pasó los $1.000 de renta per cápita al año, que por fin hemos salido de la pobreza. Estamos en 18.000 y resulta que ahora hay más pobres que en tiempos de Franco. Anda ya, hombre, o sea, es que es una... Bueno, en fin. Bueno, pues sí, este habitual. tipo de porcentajes, aparte, las frases de Mariano Rajoy como he bajado los impuestos, cuando si coges de 2012 claro, dice, a no, 2014, has bajado un poco menos, has bajado algo menos de lo muchísimo que los has subido. Eso es. Bueno, pues si pero queremos saber el todas las Brexit mentiras, aquí. es lo que veo que en la prensa económica poco a poco se va abriendo camino, porque es que hay gente empeñada en que como es desagradable no puede pasar. Bueno, pues puede pasar y precisamente eso es lo que nos están reflejando los índices bursátiles con grandísimas caídas. Ayer, fíjate que el bono alemán se puso por primera vez en negativo, por primera vez en su historia. Se dice pronto, ¿eh? Y todavía no ha habido referéndum, aunque es verdad que es ya el día 23, ¿eh? Sí, que es que queda una semana. O sea, pero pues, tiene una pinta horrorosa. En expansión, en El Economista en 5 días, las grandes aperturas van con el Brexit y el miedo que está teniendo el mercado a que finalmente se produzca. Bueno, pues vamos ahora a los deportes para que Vicente Azpitarte nos cuente el guarrazo que se metió ayer Cristiano y la selección portuguesa con los pobres islandeses. Son 300.000 encima de una isla donde solo hay 100 licencias de futbolista profesional. Ojo, Se dice pronto, sí. O sea, cualquier barrio de Madrid tiene no ya más riqueza, aparte de no oler a bacalao, que es algo que parece que huele a Islandia mucho. Según contaba Usía, una vez que los islandeses nos mojaron la oreja, no sé cómo. Decía Usía, es que no se podía jugar con este olor a bacalao. Bueno, pues ayer yo vi el partido penoso de Portugal. Pero es que encima Hungría, en lo que es, eso sí que es un hecho histórico, le ganó a Austria. Tremendo. O sea, ¿qué pensará Sisi en su tumba? Fue el gol de todos. Cumplí una de mis ilusiones de niño. Nunca olvidaré a las personas que lo hicieron posible, dándome toda su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso hasta el 31 de agosto podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú eres la estrella. Estás escuchando Es Radio. Vicente Azpitarte, cuéntalo tú, que me da un poco de pena. Buenos días, Federico. Ayer jornada de sorpresas, ¿verdad? En la Eurocopa, no solo esa victoria a la que te referías también de Hungría frente a Austria, 0-2, era la primera sorpresa de la tarde. Ayer se cerraban los primeros encuentros de los grupos y el último partido de esta primera gran jornada de grupos era el que enfrentaba a Portugal frente a Islandia. 300.000 habitantes, decías,
ayer en Saint-Étienne, en esa pequeña localidad al este de Francia, se encontraba el 10% de la población islandesa dentro del estadio, ¿eh? Pero si esto es muy fácil, o sea, tú coges los autobuses de Alca o de Cosmen o tal y llevas Islandia y lo colocas en Getafe cómodamente. Bueno, y además sobra espacio en las Margaritas. Pues ayer, ahora Coliseo, Alfonso Pérez. Ayer Islandia fue un barrio de Saint-Étienne que vio cómo su selección empataba a 1, hecho histórico para ellos, sí. Y pudo ganar. En lo que se convierte en la forma de completar el dominio frente a la península ibérica, ¿no? Porque decías tú que ya le habían mojado la oreja a España. ¿Te acuerdas que una vez nos ganaron? Pues en este caso, sé cómo, pero nos ganaron. Pues sí. En este caso el empate frente a Portugal, que les sabe a victoria, después de que se adelantara Nani con un gran gol de Portugal, buena jugada colectiva. Portugal dominó el partido, es verdad que pero no al estilo tiquitaca español, sosazo, bueno, horrible. Cristiano no terminó de estar del todo efectivo de cara a portería. Pero bueno, Portugal empieza con este resbalón. Islandia, vamos a ver si... Yo estoy diciendo que si los mejores terceros pasan, estos puntos son vitales para poder pasar a siguiente ronda. Islandia ya le saca un punto a Austria, así que vamos a ver si Islandia no pudiera meterse. Imagínate. Yo en Austria, si además de Hungría les pasa Islandia, bueno, va a haber el seppuku generalizado, ¿eh? La verdad es que ahora que ya ha terminado toda esta primera jornada de partidos en los grupos, si analizas muchos de los rivales que se han metido en esta Eurocopa, es verdad que hay buenos equipos, pero hay selecciones que son francamente malas, ¿eh? Bueno, malas, pero no las que uno espera, porque Islandia no jugó nada mal, ¿eh? Porque por ahora están sorprendiendo en lo positivo, pero son equipos que no debieran estar a lo mejor en este tipo de competiciones. Bueno, y esta ofensa del Bosque que han hecho los brasileños, pues no echan a Dunga por haber sido eliminado de la Copa América. Es increíble, no sé cómo se atreven. ¿Cómo se atreven a mostrarle el camino a Villar de esta forma tan con evidente? Lo que nos ha dado, con lo que nos ha dado Dunga, campeón del mundo varias veces. O sea, pero qué respeto es ese. Pues ayer la Federación Brasileña de Fútbol, la Confederación, decidió destituir a Dunga después del ridículo absoluto que han hecho en esta Copa América. Bueno, el ridículo, al final sacaron 4 puntos y se quedaron a 1 de Perú, tampoco... Bueno, vamos a catalogarlo como lo que es ridículo absoluto. Oye, de Brasil, y le ganó Perú con un gol en la mano, que es una de las cosas más... de Deus ex machina y de Deus eu diablo. Sí. Bueno, pues en este caso ellos han destituido a Dunga, habiendo completado Brasil la misma actuación que hizo España en su Mundial, en el de Brasil. Así que, pues, no sé cómo se han atrevido. Yo creo que es una ofensa. Totalmente. Sí. Ahora, si va a Estrasburgo del Bosque, lo pierde. Pues sí, probablemente. Sí. Bueno, y en Movistar, ¿qué es lo que tenemos, Rubén? Pues los playoffs, seguimos con fútbol porque para quien va a subir a primera, pues se decide en Canal Plus Liga 2, toda la emoción en alto. Si quieres verlo hoy y el próximo día 18, no quites ojo a Canal Plus Liga 2, la Liga Adelante se juega en exclusiva en Movistar Plus. Vamos a las noticias de cercanía y luego volvemos a las noticias normales. Tendremos una parte de tertulia normal y a partir de las 9:15 con Garicano, pues una autopsia al programa económico de Ciudadanos, que aunque es el más moderado, ya dice, aquí no se puede hacer demagogia, pero aún así hay muchas cosas que discutir, sobre todo en materia de impuestos. Y más que nada, lo que jamás hacen los políticos en materia de gastos. O sea, porque un político te puede conceder que es bueno bajar impuestos. Ahora, recortar el gasto, antes morir. Antes mueren despiezados, entregan a sus hijos como esclavos, soportan la prostitución de lo que les rodea, antes se quedan en la calle que reducen el gasto público. Antes morir que perder el pesebre para la clientela. A ver, la única ventaja de Ciudadanos es que aún no tiene pesebre. Como solo tiene un año, ha podido crear clientela, pero el vicio está ahí. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Es